Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepa que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Jesús es un gran entrenador. Es, como buen Dios, un planificador perfecto. No solo predicó Jesús el Evangelio y reveló en su persona la verdad, sino que quiso formar en la práctica a sus discípulos. Los entrenó, los mandó a misionar. En este pasaje vemos la primera misión. Los discípulos son enviados con instrucciones bien específicas, todas ellas con un gran significado, porque Jesús no solamente les da el mensaje que tenían que comunicar, les da el poder y les da los elementos visuales para que ya su persona fuese un mensaje en sí mismo, un mensaje per se. Desprovistos de bienes, lejos de mandarlos con un proyector o con una computadora o con un coche o con un iPhone, para sacar de ahí las lecturas o un kit de misa para que pudieran celebrarles a la gente, los manda así, pobres, sin nada. Uno podría pensar que Jesús era un desorganizado, porque prácticamente los manda con una mano delante y otra por detrás, sin recurso alguno más que su persona y sobre todo su pobreza. Pero esa falta de recursos es precisamente su recurso más importante, y podríamos decir el más poderoso. Desprovistos de todo, predicaban más poderosamente que un iPhone, porque predicaban sin decir ninguna palabra, desprendimiento de este mundo y por ello sobrenaturalidad, confianza en Dios, la providencia divina que iba a atender a sus necesidades, sinceridad, etc. Al verse desprovistos, hicieron que la comunidad se encargara de sus necesidades, y con ello no quedaran aquellos que iban a recibir el Evangelio como simples espectadores inactivos de su predicación, sino como quien ayuda y coopera para que todo sea posible. Jesús no solo había con esto hecho autores del mensaje a los apóstoles, sino a todos los que habían de escucharlos. En esa pobreza Jesús predicaba sin palabras la comunidad, la cooperación, la iglesia. Los mandó con aquella prisa itinerante de no andar perdiendo el tiempo saludando o pachangueando, sino, como dicen, a lo que vas, a llevar el mensaje, pero al mismo tiempo en su pobreza los mandó con esa dignidad del mensaje. Sin oportunidad de regateos y de controversias, la verdad no se regatea, y por otro lado, no olvidar. Los mandó con aquellos poderes para sanar enfermos y expulsar demonios. Debemos ver en estas instrucciones y en esta misión la tarea no solamente de aquellos 72 discípulos, sino la misión de la iglesia, tu misión y la mía. Es verdad que nosotros usamos un iPhone, una guitarra o un talento para predicar y muchas veces nos podemos sentir desnudos e incapaces si no contamos con estos recursos a la hora de predicar. Pero hay que recordar lo esencial. Ninguna de estas herramientas podría servir de nada si no contamos con la gracia de Dios, y si éstas nos impiden portar un testimonio de sencillez y de confianza en Dios. Además de que no podríamos
confiarnos de estos recursos para atender a nuestras necesidades sin eliminar el concurso y la ayuda de los demás. En esta era automatizada es preferible contar con la ayuda del hermano que sentirse autosuficiente y quedarse solo.